siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. Para recordar el Día de la Mujer, Saberte Ver les trae durante esta semana un recuento sobre el papel de las mujeres en los medios de comunicación de nuestra ciudad. Para comenzar, la historiadora Ruth López nos contextualiza históricamente sobre la aparición de las mujeres en la profesión periodística en Medellín. En los primeros medios de comunicación donde las mujeres van a aparecer públicamente va a ser en la prensa, ¿sí? En Bogotá hubo una prensa femenina interesante en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Por allá por 1880 aproximadamente, pero en Medellín, que tenía una vida cultural diferente y los procesos iban a otro ritmo, es en principios del siglo XX, ¿sí? Los años 20, precisamente esos locos años 20, donde todos los roles de género se trastocan, todo se mueve, todo cambia, cambia la moda, cambia la forma de relacionarse la gente, es cuando vemos aparecer las primeras revistas para mujeres, pero además también hechas y realizadas por mujeres, ¿sí? Porque las mujeres sí estaban de alguna forma dentro de los contenidos de la prensa, ocupaban un lugar muy escaso, muy minoritario, un poco marginal, pero ese va a ser en los años 20 cuando ellas van a empezar a aparecer como productoras de sus propios medios de comunicación, y eso es lo que les va a dar visibilidad realmente. Fue importante porque fue el espacio que permitió a las mujeres, por ejemplo, aparecer con nombre propio, ¿sí? Las mujeres cuando aparecían en público o cuando escribían, por ejemplo, muchas veces utilizaban seudónimos. Entonces, es en estas revistas cuando empiezan a firmar las cosas que escriben poquito, pero lo que empiezan a escribir lo empiezan a firmar con su propio nombre. Hasta los años 40 no vamos a encontrar, podemos encontrar casos aislados, ¿sí? Pero hasta los años 40 no vamos a encontrar que surgen en la prensa, y ya no solamente en prensa femenina, sino en páginas femeninas de los periódicos de circulación corriente, mujeres expresando cosas que tenían no necesariamente que ver con asuntos propiamente femeninos, que hablaban de la crisis, de la pobreza, de la violencia, de la cultura en general, es decir, que ya no se limitaban y no se restringían tanto y no se sentían como necesitadas de estar subrayando todo el tiempo esa hiperfeminización de su rol cuando aparecían en público. A lo largo del siglo y a través de los cambios producidos por la modernización de la sociedad, el crecimiento de las ciudades, la emergencia de nuevas actividades económicas y la expansión de la educación, las mujeres continúan incorporándose a distintas labores, entre ellas el periodismo, al que llegan tanto desde la literatura, pasando por profesiones relacionadas con la comunicación y en las que iban accediendo rápidamente. Escuchemos el testimonio de Liliana Estrada, una de las precursoras de la televisión en Antioquia. Comenzar hace tantos años como a romper, digamos, esa barrera de que los hombres fueran los fotógrafos, los reporteros gráficos y los camarógrafos y quienes manejaran el mundo de la imagen, fue, yo diría que una experiencia apasionante. Primero porque nos dio la oportunidad a las mujeres de ese entonces, que hace muchos años, no voy a decir cuántos, pudiéramos demostrar que las mujeres éramos tan buenas o mejores que los caballeros, digamos, con la mira en el ojo. Y pudimos demostrar que además podíamos hacer roles paralelos, o sea, podíamos ser mamás, podíamos ser esposas, que no es fácil, pero lo logramos, y ser profesionales. Y teníamos ese reto de ser muy buenas profesionales. Yo no creo que en ese entonces yo sintiera una gran diferencia porque fuera mujer o porque fuera, digamos, el hombre en el ejercicio, pero había, digamos, que un ingrediente adicional y era la novedad. Éramos jóvenes, lindas, con pasión, con ganas. Los caballeros estaban asustados, yo diría más bien,
y yo no sentí, digamos, que el machismo representado en ellos, más bien la cultura en general tenía una cantidad de mitos y de cosas que tuvimos que romper. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018 42 4000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.